Persiguiendo el jade, capítulo 47. Sichem miró a Fan Chanyu. Ya conoces a ese alguacil de apellido Wan, ve a buscarlo rápidamente y dile que lleve a los mensajeros del Yamen a proteger las puertas de la ciudad. No deben dejar que los alborotadores entren en la ciudad. Fan Chanyu estaba desconcertada. Si los alborotadores entran a la ciudad, ¿no deberían causar problemas únicamente al magistrado del condado y a esos corredores del Yamen? ¿Por qué deberíamos ayudar al magistrado del condado a detener a los alborotadores? La expresión del rostro de Sichem era indescifrablemente fría. Han arriesgado sus vidas para rebelarse. ¿Aún crees que solo quieren justicia? Lo que quieren ahora es poder y riqueza. Cualquier familia de esta ciudad es más rica que los granjeros, lo suficientes para hacerlos odiar hasta la médula. Un paso más allá y pueden convertirse en tropas rebeldes que cometen todo tipo de maldades, quemando, matando, saqueando y violando. Si no quieres ver esta capital del condado completamente saqueada, haz lo que te digo. Al oír esto, Fan Chanyu se sintió abrumada por la complejidad de la naturaleza humana. Apretó los labios y dijo: el magistrado del condado ya ha sido destituido por el agente Wan. Sus palabras ya no tienen peso en el Yamen. Sichem frunció el ceño, pero aún así dijo: ve y transmite el mensaje. Dile que el magistrado del condado ha sido marginado. Dile que primero lleve a los mensajeros del Yamen a establecer defensas en las puertas de la ciudad. Cuando te encuentres con los alborotadores, prioriza la pacificación, prometiéndoles que los funcionarios devolverán todo el grano recolectado y no perseguirán sus crímenes. Pero, ¿qué pasa si los funcionarios no devuelven el grano? Primero estabiliza a los alborotadores. Ya pensaré en una solución para el resto. Su mirada era tranquila e inexplicablemente convincente. Fan Chanyu pensó por un momento, pero aún tenía algunas dudas. ¿No dijiste que se había rebelado en busca de gloria y riqueza? ¿Puede esto estabilizar a los alborotadores? Sichem la miró. Los alborotadores lucharán hasta la muerte porque no tienen vuelta atrás. Prometer no seguir con sus crímenes y devolver su grano les da la oportunidad de volver a su antigua vida de agricultores. Los ambiciosos seguirán instigando y se negarán a ceder, pero aquellos que solo quieren cultivar honestamente y se vieron obligados a llegar a este punto comenzarán a dudar. Fan Chanyu finalmente entendió. Quería que los alborotadores se desorganizaran primero. Por un momento sintió que el Yan Chen que tenía ante sí no le resultaba familiar. Parecía que nunca lo había entendido del todo. Sichem notó su mirada y preguntó: ¿qué pasa? Fan Chanyu negó con la cabeza y preguntó: ¿cómo salimos? Los soldados seguían vigilando el callejón trasero del edificio del Yanqianlu. Si salían por la entrada del callejón, seguramente los verían los guardias que estaban fuera. Si noqueaban a los soldados y se iban, no pasaría mucho tiempo antes que los soldados inconscientes fueran descubiertos, lo que revelaría su paradero. Además, el otro extremo de este callejón era un callejón sin salida, extremadamente estrecho, utilizando para drenar el agua de lluvia de los aleros de dos casas. Apenas cabía una persona y, debido a la humedad constante y la falta de luz solar, las paredes estaban cubiertas de musgo resbaladizo. Un paso en falso y resbalarían. Sichem miró hacia el muro alto al final del callejón y les dijo a Fan Chanyu: pisa mis hombros y súbete. Fan Chanyu calculó sus alturas y asintió. Está bien, después de subir encontraré una escalera para ti. Mientras Sichem se agachaba junto a la pared, colocó una mano en la pared y pisó su ancho hombro. Con sus alturas combinadas, Fan Chanyu finalmente llegó a la cima del muro. Utilizó sus brazos para impulsarse hacia arriba y pasar por encima. Mientras hacía en el patio, vio a un hombre escribiendo algo en un escritorio frente a una ventana de par en par. De repente levantó la mirada y bruscamente en su dirección. Con la velocidad del rayo, Fan Chanyu tomó una baldosa de la pared y la arrojó a su punto de acupuntura. El hombre parecía sorprendido y no tuvo tiempo de decir una palabra antes de desplomarse sobre el escritorio. Después de arrojar la ficha, Fan Chanyu se dio cuenta tardíamente que el hombre le parecía algo familiar, pero no podía recordar inmediatamente dónde lo había visto antes. Al oír la conmoción en el interior, Sichem le preguntó: ¿hay alguien al otro lado del muro? Fan Chanyu asintió, dijo: Luego agregué:
Lo dejé inconsciente. Hay una escalera de bambú en el patio. Espera un momento, la traeré. Saltó desde lo alto del muro y con movimientos tan ágiles como los de un gato. La escalera de bambú no era demasiado larga ni demasiado corta, era adecuada para llegar a la parte superior del muro del patio. Después de subir por la escalera hasta la parte superior del muro, Fan Chanyu pasó la escalera al otro lado del muro alto, lo que permitió que Zichen también entrara al patio de manera segura. Entró en la habitación y miró a la persona que Fan Chanyu había noqueado. Un indicio de algo inusual brilló en sus ojos cuando dijo: «Es el dueño de la librería». ¿Cómo es posible que la residencia de la familia Xiao estuviera justo al lado del edificio de Liang Qianlu? Sobre el escritorio, esta sospecha le hizo echar otra mirada a la carta inacabada que estaba sobre el escritorio. Debido a las fuertes pinceladas que hizo Zhao Sun al caer, muchos de los caracteres estaban cubiertos con manchas de tinta, pero aún se podía leer el contenido general. Los ojos de Zichen se volvieron fríos de repente. Al irse, ya sea intencionalmente o no, su manga golpeó la tinta de entintar, derramando tinta espesa sobre toda la mesa, ensuciando el papel de la carta sin terminar y cubriendo la mitad de la manga y la cara de Zhao Sun con manchas de tinta. Después de oírle decir que se trataba del dueño de la librería, Fan Chanyu ya se sentía algo culpable. Al ver a Zichen tirar la piedra del tintero, la puso aún más nerviosa. Ella tartamudeó: «Yo golpeé a tu jefe y tú derramaste su piedra de tintero. ¿No te guardará rencor?». Recordó Zichen que escribía ensayos en la librería. «No, todavía hay un depósito de 40 taels de la última vez». Zichen se quedó un poco desconcertado. Ella no esperaba que ella se preocupara por esto. La expresión fría en su rostro se suavizó un poco y dijo: «No importa. Puede que no te recuerde y no sepa que estuve aquí». Fan Chanyu lo pensó y se dio cuenta que tenía razón. Ella apenas lo había reconocido y, como era un comerciante adinerado, veía mucha gente todos los días y probablemente no la recordaría. Dejó escapar un suspiro de alivio. La residencia de Zhao era una casa de 2 patios, pero casi no había sirvientes a la vista. Fan Chanyu y Zichen se escabullaron fácilmente por la puerta lateral de la familia Zhao. Fan Chanyu pensó para sí misma que todo este problema se debía a que tanto la puerta principal como el callejón trasero del edificio del Liang Qianlu estaban siendo vigilados por los soldados. No pudo evitar decir: «La gerente Yu y el personal del edificio han sido llevados a la cárcel por este funcionario perro. ¿Por qué todavía necesitan tener gente vigilando el edificio del Liang Qianlu? ¿Podría ser solo para encontrar a Yu Baoer?». La expresión de Zichen era profunda y sombría cuando solo dijo: «No es posible». La expresión de Fan Chanyu inmediatamente se volvió indignada. Los corazones de esos funcionarios perros son realmente viciosos. Para dar un ejemplo, ¿ni siquiera perdonarían a un niño? Zichen no respondió eso, solo dijo: «Dejé temporalmente el niño con el anciano que conduce su carro». Fan Chanyu había alquilado el carro de bueyes del anciano durante un mes para hacer entregas y era bastante confiable. Pero que ese anciano se hiciera cargo de un joven amo de una familia adinerada despertaría fácilmente sospecha. Fan Chanyu dijo: «Cuando vaya a la casa del alguacil Wan, llevaré a Baoer conmigo». Zichen asintió. Cuando estaban a punto de separarse, miró a Fan Chanyu como si quisiera decirle algo, pero al final no dijo nada. Fan Chanyu, quien vio su vacilación, y preguntó confundido: ¿Qué pasa? El cielo estaba sombrío, lo que hizo que los ojos de Zichen parecieran más oscuros de lo habitual, y dijo: «Si los alborotadores entran en la ciudad, concéntrate en mantenerte a salvo». Después de una pausa añadió: «No confíes en nadie a la ligera». El corazón de Fan Chanyu dio un vuelco al oír esto. Ella lo miró y le preguntó: «¿Estás a punto de irte?». De repente, decirle esas cosas se volvió realmente extraño. Zichen se atragantó por un momento y su expresión no se veía bien cuando dijo: «Aunque tampoco soy alguien particularmente confiable, por ahora aún puedes confiar en mí». Después de irse, Fan Chanyu se quedó allí aturdida por un momento antes de recoger a Yu Baoer del lugar del conductor del carro para llevarlo a la casa del agente Wan. Cuando el agente Wan se enteró de los alborotadores, también se quedó muy sorprendido.
Después de caminar de un lado a otro por la habitación varias veces, dijo a la señora Wan: «Tráigame mi uniforme de agente». Mientras la señora Wan se dirigía a la habitación interior para buscar la ropa, el agente Wan miró a Fan Chanyu y dijo: «Ese marido suyo, para tener tanta perspicacia y ser tan perceptivo, no debe ser una persona común». Fan Chanyu dijo: «Su familia solía tener una agencia de acompañantes, por lo que es posible que haya visto y experimentado mucho más que otros». El agente Wan dijo: «Eso lo explica todo». Después de ponerse un uniforme de policía, salió a buscar a sus antiguos subordinados. La señora Wan lo acompañó hasta la puerta con el rostro lleno de preocupación. Fan Chanyu no sabía cuál sería el próximo plan de Zichen. Dejar un policía destituido saliera e hiciera esas cosas era arriesgado. Pero una vez que los alborotadores entraran en la ciudad y comenzaran a saquear sin posibilidad de retirada, su ambición y codicia también aumentarían. Como carnívoros que hubieran probado la sangre ya no podrían detenerse. La bestia debe ser estrangulada antes de que pudiera probar sangre fresca. Ella pensó por un momento y le dijo a la señora Wan: «Mencionaste antes tener mapas del yamen del condado y de la residencia del magistrado del condado». La señora Wan dudó un momento antes de asentir y preguntar: «Sí, quiero». «¿Y qué quieres, niña?». Fan Chanyu dijo: «Por lo que insinuó mi esposo con el asunto de la recolección de granos, que resultó ser así. El magistrado del condado probablemente ya haya quedado marginado. ¿Por qué no rescatamos al magistrado del condado? Como mínimo, primero debemos restaurar el puesto de alguacil del tío Wan. De esa manera le resultará más fácil manejar los asuntos». No importaba quién estuviera secretamente en el control en ese momento. A los ojos de la gente común y de los corredores del yamen, el magistrado del condado seguía siendo el funcionario de más alto rango en el condado de Kinping. La señora Wan no sabía si esta chica era valiente por naturaleza o qué. Todavía estaba algo nerviosa, pero esta chica estaba pensando en acciones aún más audaces. Pensando en su esposo, que había ido a detener a los alborotadores, se calmó y dijo: «Esto es demasiado arriesgado, iré contigo». Fan Chanyu pensó por un momento y dijo: «Hay una manera menos riesgosa, pero aún necesito tu ayuda, tía». La expresión de la señora Wan cambió. Ahora, en el edificio del Yan Qianlu, un carruaje se dirigió hacia el callejón trasero del edificio del Yan Qianlu. Se detuvo no muy lejos de la entrada. Nadie parecía salir del carruaje y los guardias de la puerta del trasero del edificio del Yan Qianlu observaban discretamente el carruaje. Dos de ellos intercambiaron una mirada y estaban a punto de ir a comprobarlo cuando, de repente, una sombra negra salió disipada del otro extremo del callejón, blandió un garrote y golpeó a los dos guardias restantes en la nuca. Los dos guardias perdieron el conocimiento de inmediato. Fan Chanyu se había puesto ropa de chico en la casa del agente Wan y se había ennegrecido la cara con hollín, lo que hizo que sus rasgos originales fueran irreconocibles. Después de patear el sello de la puerta trasera del edificio del Yan Qianlu, corrió hacia adentro. Los dos guardias estaban a punto de revisar el carruaje cuando gritaron de inmediato: «Un cómplice del asesinato ha irrumpido en el edificio para destruir pruebas». Se apresuraron a capturar a Fan Chanyu, pero ella lo estaba esperando justo detrás de la puerta. Cuando Fan Chanyu entró, lanzó un garrote que dejó inconsciente a un hombre. El soldado que estaba detrás del sacó su espada para atacar a Fan Chanyu, pero ella se hizo a un lado y lo pateó hacia un barril de basura en el patio trasero. El soldado se desplomó en el barril, incapaz de salir por un momento. Después de un breve momento, Fan Chanyu emergió sosteniendo algo envuelto en una capa y abandonó rápidamente el patio. El soldado dentro del barril gritó histéricamente: «¡El ladrón se escapa! ¡El ladrón se escapa!». Este alboroto ya había alertado a los guardias de la entrada principal de la torre del Yan Qianlu. Un grupo de hombres vestidos de alguaciles, aunque no eran verdaderos, se dividió en dos grupos y los persiguió desde ambos extremos del callejón. Solo vieron a un hombre pequeño que subía apresuradamente a un carruaje en la entrada del callejón, aparentemente llevando un niño.
Antes que los oficiales pudieran alcanzarlo, el carruaje se alejó a toda velocidad. Los copos de nieve se desplazaban suavemente mientras el conductor, vestido con una tela basta y un sombrero cónico que le ocultaba el rostro, hacía restallar un látigo con destreza. Su habilidad se hacía patente en el manejo de las riendas. Mientras algunos oficiales intentaban bloquear el paso del carruaje, el conductor desplegó otro látigo de unos 3 metros de largo. Un solo latigazo desgarraba la carne de los huesos con un movimiento de izquierda a derecha. Los oficiales que se acercaban se quedaban retorciéndose y gimiendo a un costado del camino. El oficial a cargo gritó: «Debe ser un cómplice de la torre que escapa con el mocoso. ¡Rápido, rápido! ¡Llamen refuerzos!». Una flecha de señal se disparó hacia el cielo gris y pronto la oficina del condado envió otros equipos de oficiales. Las personas en el carruaje no eran otros que Fan Chanyu y la señora Wan. La señora Wan, que conocía íntimamente cada calle y cada callejón del condado, dio varias vueltas para librarse de los oficiales que la perseguían. Antes de saltar del carruaje, Fan Chanyu dijo: «Tía, por favor, guía a estos oficiales en una persecución durante aproximadamente media hora. Después de eso, no te preocupes de ellos y concéntrate en tu escape». La señora Wan levantó el sombrero cónico y preguntó: «¿Media hora te bastará?». Fan Chanyu respondió: «Mi esposo debería haber ido a la oficina del condado. Me dirigiré a la residencia del magistrado del condado con todos los oficiales persiguiendo al hijo del posadero Yu. Deberíamos poder encontrar al magistrado del condado». Por supuesto, el niño de Yu no estaba en el carruaje. Lo que Fan Chanyu había envuelto en la capa y sacado de la torre del Yanqialu era simplemente una pequeña manta. La señora Wan simplemente advirtió: «Ten cuidado». Fan Chanyu respondió: «Tú también, tía». El carruaje disminuyó la velocidad y después de que Fan Chanyu desembarcó a un lugar apartado, atravesó varias curvas y vueltas hasta un callejón en dirección a la residencia del magistrado del condado. Al llegar a la puerta del magistrado del condado, Fan Chanyu se sorprendió al encontrar a la madre de Song ya allí. Escondiéndose en las sombras, observó a la madre de Son acompañada de una sirvienta muy joven que llevaba varios paquetes y lucía una sonrisa aduladora. El joven maestro Yan está a punto de partir hacia la capital para tomar los exámenes imperiales. Ha estado pensando en la joven señorita, por eso me pidió que le trajera estos pequeños obsequios. El portero respondió: «¿Qué considerado por parte del erudito Son?». Le ordenó al sirviente que estaba detrás de él que aceptara todas las joyas y accesorios que la madre Son había comprado con tanto esfuerzo, pero no le invitó a entrar. La sonrisa de la madre Son se estaba volviendo tensa. Después de haber sido rechazada durante varios días y reacia a ver que sus costosos regalos se desperdiciaban sin obtener el favor de la familia del magistrado del condado, dijo: «El otro día la señora elogió los diseños de zapato que le mostré. Vine especialmente hoy para tomar el té con ella y llevarle esos diseños». El portero simplemente respondió: «La señora se ha resfriado y aún no se ha recuperado. Si la señora Son tiene algo para ella, puede dejármelo». La madre de Son originalmente había pensado que el estatus de magistrado del condado estaba un poco por debajo de ellos. Una vez que Son Yan alcanzara un alto rango, la hija del magistrado del condado no podría ser digna de su hija. Sin embargo, dada la residencia actual en este condado, todavía necesitaba la ayuda del magistrado. Por eso mantenía relaciones cordiales con la esposa del magistrado. Anteriormente, cuando la esposa del magistrado estaba ansiosa por concertar matrimonio para sus hijos, la mente de la madre de Son se llenó de cálculos. Lanzó la perspectiva de ser la esposa de un erudito o incluso la esposa de un funcionario para seducir a la madre y a la hija del magistrado, sin llegar a comprometerse realmente en un compromiso. Cuando la esposa del magistrado presionaba ocasionalmente el tema, la madre de Son mencionaba entre lágrimas el reciente compromiso roto de Son Yan. Ella explicaba que Son Yan, siendo un hijo filial, había terminado su compromiso con la hija de un carnicero de la familia San
Fan por su bien, soportando una reputación de ser voluble. Ella lamentaba que la familia Fan estuviera difundiendo rumores sobre cómo la familia Song los había perjudicado, y expresaba su temor de que si Son Yan se comprometiera nuevamente tan pronto, incitaría aún más los celos de la chica Fan. Ella argumentaba que si la chica Fan difundiera chismes maliciosos, seguramente afectaría a la futura carrera de Son Yan, dado que las dos familias eventualmente se convertirían en suegros de todos modos. ¿Por qué apresurar las cosas? La esposa del magistrado se dejó persuadir por esta explicación y las dos mujeres a menudo disfrutaban del té y la ópera juntas, siendo la esposa del magistrado siempre cálida con ella. Durante el año nuevo, Son Yan se avergonzó con la familia Fan en el Festival de los Faroles, dejando a la madre Son sintiéndose completamente humillada. Temiendo que la esposa del magistrado pudiera menospreciar a su hijo, y aunque inicialmente había planeado mantener abiertas sus opciones, este incidente de repente hizo que la madre de Song se preocupara. ¿Qué pasaría si su hijo no aprobaba el examen metropolitano y no podía conseguir un puesto oficial en la capital? Mirando alrededor del condado de Paz, Clara, casarse con un miembro de la familia de magistrado seguiría siendo la opción más prestigiosa. Por eso había traído regalos para presentar respetos de Año Nuevo a la familia del magistrado el segundo del día del Año Nuevo. Para su consternación, la rechazaron en la puerta. La madre de Son regresó a casa ese día casi tosiendo sangre por la ira. Temerosa de afectar los estudios de su hijo, no se atrevió a contarle a Son Yan sobre el incidente. Sin embargo, prometió en silencio arreglar las relaciones con la familia del magistrado y había estado enviando regalos a su casa durante los últimos días. Cuando sus intentos de acercarse a la esposa del magistrado fracasaron, trató de ganarse a la hija del magistrado. Sin embargo, incluso después de enviar regalos hasta el día de hoy, todavía no pudo entrar a la casa del magistrado. La madre de Son sintió como si le hubiesen arrancado la cara y se la hubiesen pisoteado. Cuando se fue, ni siquiera pudo forzar una sonrisa. Con el rostro pálido, esperó hasta doblar a la esquina de la calle antes de escupir con saña en el suelo varias veces. ¿Qué se creen que son? Solo la hija de un magistrado del condado. ¿Creen que mi Yan está rogando por casarse con ella? Tienen el descaro de aceptar los regalos, pero ni siquiera me invitan a pasar a tomar una taza de té. Fan Chanyu, que fingía estar mirando productos en un puesto cercano, escuchó las palabras de la madre Son y miró de reojo a la madre Son, que se alejaba, y, aunque hacía tiempo que había dejado de preocuparse por la familia Son, no pudo pensar que se trataba de una retribución kármica. Ella pensó que sería mejor que si la familia del magistrado hubiera visto la verdadera naturaleza de ese dúo de madre e hijo, por lo tanto los estuvieran ignorando. Ella rodeó la pared trasera de la casa del magistrado y trepó usando un árbol que crecía cerca de la pared. Juan Constable, que había trabajado como alguacil local durante más de una década bajo el mando de varios magistrados, estaba muy familiarizado con la distribución de esa residencia. Después de estudiar el mapa proporcionado por la señora Wan, Fan Chanyu tuvo una buena idea de la distribución de la mansión. Esta debería ser la zona de la cocina. Caminó en silencio por la pared y, tras atravesar una puerta adornada con flores colgantes, vio entrar al portero. Rápidamente se escondió tras la esquina de la pared. El portero, que llevaba los regalos de la madre Son, le suplicaba al hombre que parecía un guardia: «Señor, estos son todos de nuestro futuro yerno para la joven señorita. Por favor, sea comprensivo y déjeme entregárselos». Era muy inusual que el portero del magistrado rogase a un guardia. Fan Chanyu agudizó el oído para escuchar. El guardia se limitó a burlárselo. «Póngalo con las otras cosas en la habitación lateral. Si se filtra incluso media palabra de esto, todos pueden despedirse de sus cabezas». El portero estaba asustado. No se atrevió a decir una palabra más. Fan Chanyu se dio cuenta de repente que un grupo controlaba la mansión del magistrado. Debía ser formidable. Hizo que su respiración fuera aún más sutil y prolongada.
Observó que en todo el recinto del magistrado nadie había quitado la nieve de los patios. No estaba seguro si esto se debía a que la familia del magistrado estaba bajo control y los sirvientes holgazaneaban, o alguien había ordenado que no se barriera la nieve. Después de todo, con nieve en el suelo, no importaría cuán suavemente alguien caminara al cruzar el patio, sus pasos aún harían sonido en la nieve. Mientras Fan Chanyu estaba sumida en sus pensamientos, de repente escuchó pasos detrás de ellas. Se dio la vuelta y encontró de cara a cara con una joven sirvienta que llevaba una bandeja. Justo cuando la criada estaba a punto de gritar, Fan Chanyu se acercó rápidamente y la dejó inconsciente con un golpe en el cuello. Agarró la bandeja con una mano mientras sostenía a la criada con la otra. Después de mirar a su alrededor, usó su pie para abrir la puerta de una habitación cercana y llevó a la criada adentro. Momentos después, Fan Chanyu apareció vestida con la ropa de la sirvienta, llevando abiertamente la bandeja. Al doblar la esquina, un guardia que se encontraba bajo el alero la miró. Fan Chanyu mantuvo la cabeza gacha mientras pasaba en dirección a la que había ido el portero antes. Habiendo estudiado el mapa de antemano, teniendo un buen sentido de orientación, no tuvo problemas para encontrar las habitaciones del portero basándose en el diseño de la mansión. Cuando abrió la puerta, el portero estaba sentado en una silla, perdido en sus pensamientos. Al ver a Fan Chanyu, se sobresaltó tanto que casi cayó al suelo. Haciendo una mueca de dolor, trató de adoptar el aire de un viejo portero y le preguntó con frialdad: ¿de qué habitación eres, niña? ¿Cómo te atreves? Fan Chanyu se dio cuenta de que si el magistrado estaba bajo custodia, la orden de destituir a Wan Constable no podría haber venido de él. El magistrado incluso podría estar contando con que el agente Wan le salvara la vida. Entonces ella dijo: soy una de las personas del agente Wan. La ira del rostro del portero se congeló y casi estalló en lágrimas de alegría. Como se esperaba del agente Wan, vio claramente los extraños sucesos de la oficina del condado en los últimos días. Al ver que estaba a punto de lanzarse a un largo lamento, Fan Chanyu frunció el ceño y lo interrumpió, preguntándole solo lo que quería saber: ¿qué está pasando en la mansión? El portero, con las lágrimas en los ojos, explicó: hace unos días la prefectura de He emitió una orden para requisar el grano. Un equipo de oficiales que llevaba las etiquetas de oficiales de la prefectura de He vinieron a supervisar la recolección de grano. Cuando mi amo escuchó que exigían una piedra de grano por persona, suplicó que esto llevaría a la gente común al borde del abismo, pero los funcionarios de arriba utilizaron la orden de requisición de grano para presionarle, diciéndole a mi amo que simplemente la cumpliera. Mi amo no tuvo más remedio que ordenar la recolección de grano. Sin embargo, aquellos oficiales que fueron a recoger el grano terminaron matando a los agricultores del campo. Mi amo, temiendo que esto llegara a los oídos del señor He en la prefectura de He y le costara su puesto, quiso ir a la prefectura de He temprano para pedir perdón, pero ese grupo de oficiales de la prefectura de He lo puso bajo arresto domiciliario. Afirman ser hombres de Wei Xuan, el gobernador militar del noroeste. Dicen que ahora todo está bajo su control y que incluso el señor He ha sido destituido por el gobernador militar. Acusan a mi amo de obstruir el importante asunto de la recolección del grano y lo han confinado en la mansión. Ni la señora ni la señorita pueden salir a recibir visitas. Fan Chanyu frunció aún más el ceño. Había oído hablar de Wei Xuan antes. El trágico incidente de recolección de granos en la prefectura de Tai fue causado por sus subordinados que actuaron con impunidad. Por un momento se sintió insegura. Si Wei Xuan era realmente tan brutal recolectando granos a la fuerza de esa manera, e incluso el agente Wan lograba disuadir temporalmente a la multitud de la puerta de la ciudad, ¿qué sucedería si Wei Xuan luego trajera sus tropas para masacrar a los plebeyos? Después de pensarlo un poco, Fan Chanyu sugirió: ¿por qué no capturamos al funcionario de alto rango que envió Wei Xuan y hacemos que el magistrado del condado devuelva el grano militar recolectado a la gente? Al capturar el líder no podría asesinar
a civiles. Los labios del portero temblaron, demasiado excitado por la primera mitad de la sugerencia como para considerar siquiera la segunda mitad. ¿Capturar? Hay más de una docena de soldados altamente capacitados en la mansión y la oficina del condado está completamente bajo su control. ¿Cómo podríamos capturar a alguien? Fan Chanyu dijo, si no podemos vencerlo, ¿no podemos usar algún tipo de droga para dormir? El portero no pudo evitar escudriñar a Fan Chanyu preguntándose si el agente Wang la había enviado a ayudar. Capturar a un oficial militar de la prefectura He, ¿qué clase de crimen sería eso? Si las personas buscaran venganza más tarde, las cabezas de todos los habitantes de la mansión juntas no serían suficientes para pagarlo. Agitó las manos repetidamente. Imposible, imposible. ¿Cómo le explicaría eso a mi amo, a estos oficiales después? Fan Chanyu sabía que este plan era un poco deshonesto, pero el magistrado del condado había estado en el cargo en el condado de Paz Clara durante 3 años. Si no había hecho nada malo, tampoco había hecho mucho bien por la gente. Esta era la única opción disponible ahora. Podría implicar al magistrado del condado, pero valía la pena intentarlo. Ella dijo, una persona fue asesinada por los funcionarios de la aldea de la familia Ma. Los funcionarios han llevado a los habitantes alrededor de la rebelión. Hay miles de miembros de la turba enfurecida que se están reuniendo para asaltar la oficina del condado. ¿No crees que tu amo será el chivo expiatorio cuando esto suceda? Como el administrador de la casa del magistrado del condado, ¿no te sentirás también resentida por esas turbas enojadas? Los labios del portero volvieron a temblar. Después de sopesar las opciones por un momento, dijo, no hay somníferos en la mansión y esos hombres son muy cautelosos. Hacen que los sirvientes prueben la comida y la bebida antes de consumirla. Ahora Fan Chanyu estaba perdida. Al ver su expresión, el portero agregó de mala gana. Sin embargo, tenemos semillas de crotón en la mansión y la cocina principal está preparando sopa de hongos blancos y semillas de loto. Por un momento después, Fan Chanyu llevaba una bandeja mientras un joven sirviente llevaba un cubo de madera mientras se dirigían al patio delantero. La bandeja de Fan Chanyu había un cuenco de porcelana blanca. En el interior del cuenco había cortado por la parte superior una pera blanca. Se le había sacado la pulpa y se había reemplazado por una sopa de hongos blancos y semillas de loto. La parte superior cortada de la pera se había vuelto a tocar como tapa y todo se había hervido en fuego lento. A través del cuenco se podía oler no solo la fragancia del hongo blanco, sino también el dulce aroma de la pera. Fan Chanyu no podía hacer más que maravillarse de cómo los ricos podían crear platos tan novedosos. El sirviente llevaba un cubo de madera que contenía sopa común de hongo blanco y semillas de loto. Por supuesto, todas las sopas estaban mezcladas con semillas de crotón. El mayordomo, con una sonrisa aduladora, se dirigió al guardia bajo el alero. Dado el duro clima, la señora ha mostrado la consideración hacia ustedes, los soldados, al hacer que la cocina prepare una sopa de hongos blancos y semillas de loto. El guardia, que tenía una leve cicatriz en el rabillo del ojo, resopló con desdén por la nariz, aunque mantenía un aire de superioridad. Estaba satisfecho. El mayordomo, aparentemente acostumbrado a la fría actitud del guardia, hizo que un sirviente bebiera primero un tazón de sopa para demostrarle que era segura. Solo entonces el guardia dijo: «Está bien, déjalo aquí». El mayordomo señaló la bandeja en manos de Fan Chanyu y dijo: «Esto fue especialmente preparado para el funcionario que está adentro». El guardia miró a Fan Chanyu, que mantenía la cabeza ligeramente agachada y parecía a primera vista amable y agradable. Su sonrisa se volvió más fría. «Dámelo». El mayordomo lo aduló. «El funcionario ha venido desde lejos y nuestro humilde condado de Kinping tiene poco que ofrecer. Por favor, permita que esta sirvienta lo entregue».
Al insistir en la entrada, Fan Chanyu no era algo sin sentido. Si bien las semillas de cotón podían causar diarrea, no podrían incapacitar a todos los que estaban en el patio con suficiente rapidez. Hacer que Fan Chanyu entregara la sopa le permitía acercarse al comandante militar. Si lograba dominarlo, todo lo demás sería mucho más fácil. La expresión burlona del guardia permaneció como si estuviera considerando algo. Después de mirar a Fan Chanyu, otra vez dijo: «Le preguntaré al oficial». Después de tocar y entrar, se dirigió a un joven que estaba jugando ajedrez solo, apoyado sobre un codo. «Joven amo, la casa insiste en enviar una hermosa sirvienta con su sopa». El que se apoderó de las tropas de Jinzhou se hizo pasar por funcionarios encargados para requisar granos para controlar el condado de Kinping. Durante varios días no era otro que Sui Yuanqing, el hijo del rey rebelde de Xiangni de Chongzhou. El rey de Xiangni tenía 2 hijos. El mayor había estado enfermo desde la infancia, por lo que el puesto de heredero aparentemente recayó en el hijo menor. En años anteriores, mientras el rey de Xiangni mantenía un perfil bajo, Sui Yuanqing era conocido solo como un noble disoluto. No fue hasta que la rebelión del rey que comenzó a dejar huella en el campo de batalla de Chongzhou, ganándose el apodo del pequeño marqués de Wan por su crueldad. Al oír el informe de su subordinado, Sui Yuanqing soltó una risita fría, arrojó la pieza de ajedrez de nuevo a su contenedor. La reputación de crueldad y lujuria de Wei Xuan es bien conocida. No hay razón para que sus subordinados sean más virtuosos. Bien, déjelo entrar. ¿Qué podría planear un simple magistrado del condado? Cuando el guardia estaba a punto de retirarse, Sui Yuanqing preguntó: ¿Los exploradores han informado sobre los movimientos de Wei Xuan? Aún no hay novedades, respondió el guardia. Sui Yuanqing frunció el ceño involuntariamente con el temperamento irascible de Wei Xuan. ¿Cómo no va a enviar tropas inmediatamente al condado de Kinping cuando se enteró de que no se había entregado el tributo de cereales? Quizás ocurrió algo inesperado en Jinzhou. Las multitudes de campesinos ya estaban cerca de la capital del condado. Si Wei Xuan, ese tonto, no hubiera venido, el escenario que había preparado habría sido en vano. Sus largos dedos golpeaban la mesa mientras hablaba. Primero transportaba el dinero, el grano que hemos extorsionado a los comerciantes y plebeyos de Kinping fuera del condado. Coloca 1000 tropas en Banpo, fuera de la ciudad. Si Wei Xuan no viene, masacraremos a la multitud nosotros mismos. El guardia preguntó confundido: ¿Esos rebeldes tienen la intención de unirse a las fuerzas de Jinzhou? ¿Por qué el joven maestro querría matarlos? Sui Yuanqing se burló: no necesitamos matarlos a todos, solo a los suficientes para que el pueblo se vuelva en contra de la corte imperial. ¿Cuántos de estos rebeldes realmente se alistarán en Chongzhou después de desahogar su ira momentánea? Solo cuando los obliguemos a una situación desesperada se comprometerán verdaderamente con la rebelión. El erudito al que dejaron escapar deliberadamente había llevado un mensaje a Jinzhou. Las tropas imperiales estaban requisando grano por la fuerza, dejando a la gente sin medios para sobrevivir. Cuando la gente común intentó buscar justicia en Jinzhou, las tropas los masacraron. Para entonces, por mucho que la facción de Wei intentara explicarlo, la gente se inclinaría a creer el relato del erudito. Después de todo, la infame reputación de la facción Wei no se construyó en un día o dos, y detrás de las acusaciones entre lágrimas del erudito se encontraban 10.000 vidas del condado de Kinping. Las cosas respaldadas por hechos siempre fueron más fáciles de creer y más fáciles de relacionar. El guardia dijo apresuradamente: el joven maestro es brillante. Sui Yuanqing ignoró los halagos del guardia y preguntó: ¿han atrapado a ese pequeño mocoso? El guardia se puso tenso y respondió: alguien entró a la torre del Yanqialu hace media hora. Hirió a nuestros hombres y escapó con un niño. He enviado tropas para perseguirlo. Deberíamos tener noticias pronto.
Sui Yuan Kimping se limitó a decir: no le hagas daño al niño, después de todo es la sangre de mi hermano mayor. El guardia se aventuró a preguntar: ¿y la mujer de la prisión? Sui Yuan Kimping levantó la mirada fría. Ella es la concubina de mi hermano mayor. Mi hermano decidirá cómo tratarlo cuando regresemos. Por ahora, déjenla sufrir en prisión, pero asegúrense de que nadie la viole. El guardia reconoció la orden. Después que el guardia se retiró, alguien entró llevando una bandeja. Al escuchar estos pasos ligeros pero firmes, los labios de Sui Yuan Kimping se curvaron en una sonrisa fría. Cuando levantó los ojos para mirar a la sirvienta, aunque esperaba que el magistrado del condado enviara a alguien presentable para ganarse su favor, al ver una belleza tan llamativa en ese lugar apartado, todavía despertó sorpresa en sus ojos. En especial, sus ojos, que no brillaban como estrella ni eran tan vivaces como los de un ciervo, en cambio daban una primera impresión de belleza y honestidad, el tipo de honestidad que hacía que uno temiera que los demás la intimidaran si se convirtiera en sirvienta en su casa. Fan Chanyu, que había sido objeto de las miradas escrutadoras de Zichen con frecuencia, no le asustó la mirada escrutadora de este extraño, simplemente llevó la bandeja con firmeza. Cuando Fan Chanyu dejó el tazón de sopa, se dispuso a retirar la bandeja, dijo con una leve sonrisa: eres bastante valiente, ¿no? Fan Chanyu pensó que había descubierto las semillas de crotón en la sopa de hongos blancos. Sus palmas se enfriaron, se pusieron húmedas mientras pensaba que este hombre era claramente del mismo tipo que Yan Chen. Aunque no era tan guapo, era igual de astuto y difícil de engañar. El viejo dicho dice que el primero en atacar gana. Inmediatamente ella agitó la bandeja como si quisiera tirársela sobre la cabeza. Sus ojos se volvieron fríos y de repente, mientras extendía su largo brazo para bloquearla. El golpe con la bandeja solo fue una finta. Fan Chanyu le dio una fuerte patada en el abdomen. El rostro de Sui Yuan Kimping mostró sorpresa mientras se doblaba de dolor. La otra mano de Fan Chanyu ya lo habría golpeado con fuerza en la nuca. El personal normal había quedado inconsciente por su golpe, pero Yuan Kimping aún tenía suficiente fuerza para volcar una mesa auxiliar y bloquearla. Aunque sus pies tropezaron, rápidamente corrió hacia la puerta mientras se agarraba el cuello. Fan Chanyu no esperaba que su cuello fuera tan fuerte. Afuera, los guardias escucharon volcar la mesa y corrieron a la habitación. «General». Fan Chanyu se había preparado para la posibilidad de no poderlo dominar en combate cuerpo a cuerpo. Inmediatamente sacó una cuerda fina que había convertido en un nudo corredizo y la arrojó alrededor del cuello de Yuan Kimping. Cuando el guardia entró por la puerta, vio a Fan Chanyu había enrollado una cuerda alrededor de su joven amo y la estaba tirando con fuerza. La cuerda se tensó al instante, así que Sui Yuan Kimping tenía una mano sobre su garganta agarrando la cuerda mientras luchaba contra la fuerza de Fan Chanyu, con el rostro rojo por la falta de aire o por la furia. Aunque la fuerza del brazo de Sui Yuan Kimping era impactante por derecho, debía haber sido capaz de tirar a la presuntuosa mujer hacia él como si fuera una cometa rota. Ella solo tropezó un poco antes de recuperar el equilibrio e equiparar su fuerza como la fuerza de un toro salvaje. Cuando su cuello ya no pudo resistir la fuerza de sus dos manos, ella lo arrastró como un perro muerto para sostener un cuchillo afilado en su garganta. Su hermoso rostro mostró las contorsiones de la asfixia y el odio suficientes para desollarla viva, y dijo con saña: «Será mejor que nos caigas en mis manos, o te desollaré y colgaré tu piel en la torre de la ciudad». Fan Chanyu ahora lo tenía como rehén en el nombre del magistrado del condado y sin miedo clavó su cuchillo de deshuesar en su muslo, provocando una herida superficial. Veremos qué es más rápido, tu desollado o mi apuñalamiento. Aunque la apuñalada de Fan Chanyu no fue profunda, lo había hecho sangrar. Sui Yuan Kimping ni siquiera emitió un gruñido de dolor. Los guardias afuera estaban aterrorizados, preocupados por él. Sorprendido,
de que su joven maestro hubiese sido capturado por una mujer. El guardia que había entrado antes era su guardia llamado Muchi. Inmediatamente le gritó a Fan Chanyu: «No lastimes a nuestro general». Fan Chanyu dije: «Sigue mis instrucciones y no le haré daño». Muchi y los demás miraron y Sui Yuanqimpin, en busca de instrucciones, apretando los dientes, dijo: «Haga lo que ella dice». Luego, con una voz que solo ellos podían oír, amenazó: «Te recordaré». ¿Por qué la culpó solo a ella y no al magistrado del condado? Después de todo, técnicamente ella estaba actuando en el nombre del magistrado. Fan Chanyu consideró esto mientras presionaba el cuchillo deshuesador más profundamente debajo de su piel y luego llamó a los guardias afuera. «Liberen a nuestro magistrado del condado, inmediato». Muchi se giró para mirar al mayordomo con una expresión que sugería que quería destrozarlo. El mayordomo temblaba tan violento que parecía a punto de desmayarse. Momentos después, el magistrado del condado, que había estado preso durante días, finalmente salió de su habitación. Al ver esta escena en el patio, él también estuvo a punto de desmayarse en el lugar. Habría preferido permanecer en prisión un año más a que enfrentarse a una situación así tras su liberación. Sui Yuanqimpin preguntó con una leve sonrisa en los labios: «Mis hombres han liberado al magistrado del condado. ¿Me liberarás ahora?». Como si temiera que Fan Chanyu se preocupara por su venganza, ahora actuó como un joven noble refinado. «Ten la seguridad que incluso si te capturara, esperaría hasta que hayas escapado por completo antes de hacerlo. No actuaré ahora». En ese momento un soldado entró corriendo desde la puerta principal. «Informe, la multitud se ha reunido afuera de las puertas de la capital del condado. Todos los prisioneros de la cárcel han sido liberados y han llevado las provisiones militares recolectadas a la puerta de la ciudad, diciendo que devolverán todo a la multitud que protesta». El rostro de Sui Yuanqimpin se retorció de ira mientras le preguntaba a Fan Chanyu con una risa: «Tus planificadores ciertamente pensaron en todo». Fan Chanyu lo ignoró. Los acontecimientos en la oficina del condado seguramente fueron obra de Yan Chen. El hombre en sus manos ahora una papa caliente. Si realmente lo mataba, estaría ejecutando a un alto funcionario y podría temer a pasar el resto de su vida en las montañas con Channing como bandido. Pero si lo liberaba, seguramente tendría consecuencias terribles. Miró al magistrado del condado y le dijo: «Señoría, los habitantes del condado Qimpin se han rebelado por el tributo militar de los cereales. Debe darles una explicación para calmar su ira». Los ojos parpadearon significativamente hacia su rehén. Cuando el magistrado del condado se enteró de que la multitud había llegado a las puertas de la ciudad, su rostro palideció. Una vez que la multitud entrara en la ciudad, seguramente matarían a varios funcionarios corruptos. El magistrado del condado de Qimpin sería su primer sacrificio. Si muriera cuando sus superiores le exigieran una explicación, igualmente le echarían la culpa de todo. Después de todos, sus logros en el cargo habían sido mediocres y los muertos eran los mejores chivos expiatorios. El magistrado del condado captó la mirada de la subgerente Fan Chanyu. Aunque era un cobarde ante sus superiores, no había sobrevivido en el mundo burocrático sin ser astuto. Comprendió al instante lo que quería decir Fan Chanyu. Después de considerar su viabilidad, su rostro se iluminó de alegría. De hecho, aunque él no se atreviera a actuar contra estos hombres, la multitud necesitaba a alguien a quien culpar. ¿Por qué no empujar naturalmente a estas personas a responder ante la multitud? El magistrado del condado, con su barriga de embarazada de 8 meses y su rostro gordo y tembloroso, no miró a Sui Yuanqimpin mientras decía: «La requisición del grano fue traída por órdenes militares de los generales. Ahora que las cosas han llegado a este punto, debo pedirle a los generales que vayan a las puertas de la ciudad y se lo expliquen a la gente. La forma en que la multitud traería a estos hombres sería asunto de la multitud». Sui Yuanqimpin soltó una risa fría. «Muy bien, vayamos a las puertas y demos una explicación». Muchi captó su mirada y comprendió. Su expresión enojada también disminuyó un poco. Tenían 1000 soldados emboscados en Whampoa, fuera de la ciudad. Una vez que disipara la flecha de la señal, las tropas en la colina atacarían y podrían masacrar a todo el condado de Qimpin si quisieran. Afuera del condado de Qimpin, una unidad militar ondeando los estandartes de Jin Zhou
avanzaban por la carretera oficial. A la cabeza de la unidad estaba el anciano general He Jin-wan, cuyo refinamiento académico se veía reprimido bajo una pesada armadura, reemplazado por un aire de autoridad. Sin embargo, su avanzada edad se reflejaba en su pelo y sus barbas blancas, en su aspecto demacrado tras varias noches de insomnio. Shen Wenchan, que iba medio paso detrás de él, tal vez ese erudito exageró. ¿Cómo se atreverían un simple magistrado del condado de Kimpin a oprimir el pueblo con el pretexto de la requisición del grano? Yo podría dirigir tropas para investigar en su nombre. ¿Por qué necesitas venir personalmente? He Jin-wan sacudió la cabeza y su mirada esta vez era envejecida y autoritaria. El condado de Kimpin tiene lagos salados. Para que esto sucediera durante la requisición de granos, las razones detrás de ellos probablemente no sean simples. Justo cuando terminó de hablar, un explorador galopó hacia ellos desde el frente. Informe, hemos descubierto que las tropas de Chonsu escondidas en el bosque de Wampo, 10 li más adelante. Ante el informe del explorador, incluso Shen Wenchan comenzó a sudar frío.